Hemos tenido una semana de puente. Los niños sí han tenido puente, creo que muchos adultos no han tenido puente, han tenido que trabajar. Y ha sido el día donde ha habido ese desfile por Madrid, con todos los militares. Todos en algún momento hemos visto al cielo y hemos visto los aviones pasando, demás. Yo venía de recoger a mis sobrinos en Madrid porque íbamos a estar unos 2 días en casa, así que por la carretera, mira unos aviones, mira por aquí y por allá. Y no me hace falta ver el desfile porque no lo vi, no soy mucho de ello, para saber que hubo un momento en el que en medio de soldados, en medio de armas, en medio de tanques, en medio de personas cualificadas y entrenadas para luchar y para matar, hubo un momento en el que desfiló una cabra en medio. Todos sabéis por qué, ¿verdad? La famosa cabra de la Legión. Es decir, hubo un momento en el que en medio de todo un ejército va paseando una cabra. No tiene sentido, para mí no tiene sentido. Yo no sé, no conozco la historia de la cabra de la Legión. Yo no hubiera escogido una cabra, hubiera escogido un oso, un león, un tigre, un elefante. Pero sin embargo hubo un tiempo en el que dijeron, vamos a convertir a la cabra en nuestra mascota y va a desfilar con nosotros ahí delante. Y yo no sé cómo lo hacen para que la cabra no se vaya y no se vaya a otro lado. Va ahí sola, va siguiendo a su compañía y la va liderando. No entiendo por qué. Yo creo que cuando otros países, vosotros, por ejemplo, cuando llegasteis a España y alguna vez visteis eso, dijisteis, ¿qué hace una cabra ahí entre los soldados? No sé si, Rosario, en Italia tenéis algo parecido. Puede ser, no lo sabemos. Sí que sabemos que en España lo tenemos. Es raro, es absurdo. O sea, no lo entiendo, pero es una tradición y las tradiciones tienen que seguirse. Las tradiciones a veces no tienen sentido. A veces son absurdas y son estúpidas. A veces pueden incluso dar vergüenza ajena cuando vea entre todos los soldados a una cabra en medio. No tiene sentido. Pero las tradiciones se siguen. En ese tiempo, cuando la Iglesia estaba creciendo, también había muchas tradiciones. Había muchas. Había personas de muchos lugares. Recordemos que también era el tiempo de la Pascua, cuando muchos judíos de muchos lugares, muchas naciones, muchas culturas, muchos contextos se unían en Jerusalén. Los propios seguidores de Jesús tenían todos muchas culturas y muchas tradiciones diferentes. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles, también eran personas que tenían su cultura, su pensamiento, incluso su ideología política diferente. Y todos ellos estaban ahí juntos. ¿Cómo es posible que esa iglesia tenga resultado? No puede ser. Es imposible. Pero tuvo no solamente cabida y resultado, sino que además tuvo respuesta. Porque había algo que era mucho más grande que mi tradición, que mi cultura, que mi contexto, que era la obra perfecta de Jesucristo, que es la respuesta de Dios para el ser humano. Ahora, cuando eso se convierte en el epicentro, se convierte en el foco principal, todo lo demás no tiene sentido, no importa. No importa en absoluto. Cuando el Evangelio se convierte en lo principal, lo demás es secundario, no tiene tanto valor. Por eso hoy podemos tener una iglesia tan multicultural, porque para nosotros no es tan importante nuestra cultura, no es tan importante las tradiciones, lo que es importante es el Evangelio. Y no importa de que vengamos de un país o que vengamos de otro, de una tradición cristiana o de otra tradición, lo importante es que tenemos a Jesucristo como el enfoque principal de nuestra vida. No, pero es que yo soy de aquí, yo soy de allá. No importa. Somos una iglesia que disfruta de las obras de Jesucristo. Ahora, la iglesia tiene que ser el lugar central de la evangelización, porque es la esencia de la iglesia. Vamos a irnos a Génesis 1, versículo 27 y 28. No hace falta que lo leamos, lo tenemos todos en la mente. El hombre fue creado ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. ¿Y lo creó para qué? Para estar con Él. Y esa era la esencia, esa era la creación de Dios, era su propósito, era nuestra naturaleza.
Y por eso, cuando Dios termina de crear el mundo, dice la palabra de Dios, y se sintió satisfecho de lo que había hecho. He creado el mundo, he creado al ser humano a mi imagen y semejanza para estar juntos, para que disfruten de mí. Esa es la esencia del ser humano. ¿Cuándo el ser humano empieza a sufrir? Cuando sale de esa naturaleza y deja de estar en el lugar del que había sido creado y empieza a sufrir. ¿Cuándo el ser humano puede ser feliz? Cuando vuelve otra vez a estar con Dios. Es fácil, es sencillo y es obvio. Cuando el ser humano se encuentra con Jesucristo, tiene el camino para llegar al Padre. Ahora, ¿la Iglesia es algo que ha surgido del azar o ha sido algo creado? La Iglesia es la entidad que Dios ha creado para poder alumbrar al mundo. Es lo que Jesucristo fundó. Él es cabeza de la Iglesia. Él es su creador. Pero al igual que toda creación, tiene un propósito. La Iglesia tiene el propósito de anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la esencia de la Iglesia? No es únicamente vivir o sobrevivir. La esencia de la Iglesia es testificar que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿cuándo la Iglesia va a tener respuesta? Cuando testifique que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo nosotros vamos a obtener la mayor felicidad de nuestra vida? Cuando de una forma conjunta podamos ser luz en el mundo. Por eso tenemos que preparar la Iglesia, en particular Aposento Alto, para poder llevar la sanidad a las personas que están enfermas. Tenemos que ver las puertas de la evangelización y tenemos que ver el campo tal y como Dios lo ve. Es un poco la introducción. Ahora, primer punto, primera parada. Tenemos que ser la Iglesia que pueda ofrecer la sanidad correcta al ser humano. ¿Cuál es la sanidad correcta? Lo hemos hablado al principio. El ser humano está separado de Dios, por lo tanto está sufriendo. ¿Cuál es la verdadera sanidad? La que puede solucionar ese problema. ¿Cómo? Únicamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es aquel que soluciona los tres problemas del ser humano: separación, pecado y la obra de Satanás. No hay otra forma. Por eso, la única forma para poder llevar la sanidad al ser humano es a través de Jesucristo. Es fácil y es sencillo. Es lo que el ser humano necesita. Es la respuesta de tener un encuentro verdadero con Dios. José, no voy a ir a ningún capítulo en particular, una visión general de José. Todos conocéis cuando él empezó de verdad a disfrutar de que Dios estaba con él. Cuando fue encarcelado y cuando fue vendido como esclavo. Y ahí es cuando él empezó a encontrar sanidad en su vida. Y él, de ser vendido por sus hermanos, llegó ¿a qué? A aceptarles y a abrazarles, porque había encontrado la sanidad dentro de Emmanuel, que Dios estaba con él. Y ahí, en ese momento, en ese proceso, es cuando él puede ser luz. Cuando Abraham encuentra la respuesta, cuando él empieza a dejar de obrar conforme su pensamiento y conforme su interés, y empieza a obrar conforme Dios quiere, y se olvida de su sobrino, se olvida de que si hay hambre tengo que ir a Egipto, que si luego tengo que ir a no sé dónde, y empieza a dar culto y empieza a recibir las respuestas que Dios tiene para él. Ahí es cuando él empieza a encontrar la sanidad. Pablo era un perseguidor hasta el día en el que se encuentra con Ananías, y Ananías le da el Evangelio y él puede comprender que efectivamente Jesús es el Cristo. La verdadera sanidad la encontramos en el momento en que podemos hallarnos con Dios. Por eso la sanidad que yo tengo que ofrecer es aquella que te lleva a estar con Dios. No te lleva a una iglesia, porque la iglesia no te da la respuesta. La respuesta es Jesucristo. La respuesta es Él. Es aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuál es la mayor bendición? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice nada de la iglesia Aposento Alto.
o de la Iglesia Manuel de Paterna, o de la Iglesia Manuel de Seúl. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a través de Jesucristo yo encuentro la respuesta. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia Aposento Alto? No tiene que ser la que dé la salvación, tiene que ser la que lleve a la gente a encontrarse con Jesucristo. Es así de fácil y así de sencillo, porque es solucionar el problema obvio que tiene el ser humano. Desde Génesis capítulo 3, el momento en el que el hombre y la mujer dicen, yo quiero ser como Dios, yo voy a separarme, yo voy a enemistarme con Dios y voy a encontrar respuesta porque Satanás me lo está diciendo. Y ahí está el engaño desde aquel entonces hasta el día de hoy y seguirá hasta el día en el que venga Jesucristo por segunda vez. El ser humano piensa que no necesita a Dios. ¿Para qué Dios? Dios no existe. O bueno, sí, Dios está ahí y tal, pero el ser humano únicamente puede encontrar la sanidad cuando se encuentre con Dios. Por lo tanto, mi labor y la esencia de mi vida es transmitir esta verdad. Si no, la Iglesia estará viviendo de una forma que no es conforme a su naturaleza y estaremos teniendo problemas y no tendremos respuesta. En segundo lugar, tenemos como Iglesia Aposento Alto que ver a las personas como las puertas para hacer la evangelización. Hechos capítulo 1, versículos de 12 al 14. Dice la palabra de Dios, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es darse cuenta de que esas personas que eran tan pobres, que eran tan humildes, que eran tan sencillas, eran los que Dios quería utilizar para la evangelización del mundo. Esas personas eran las que tenía Dios preparadas para la evangelización del mundo. Personas humildes y sencillas. Pero es el plan que Dios tenía, es la forma que Dios quería hacer la evangelización. Hay que encontrar las puertas. ¿Cuáles son las puertas de la evangelización? Pues ahora vais a tener la habilidad de hablar en lenguas, es decir, de que vosotros, predicando que Jesús es el Cristo, vais a hablar en lenguas que no conocéis para que 15 diferentes nacionalidades puedan entender que Jesús es el Cristo. 15 naciones empezaron a ser conquistadas únicamente a través de esas personas que la gente no comprendía lo que estaban haciendo. ¿Cuáles son las puertas del Evangelio? Si Dios quiere llevar el Evangelio a Etiopía, ¿qué va a hacer? Oye, Felipe, vete por este camino y te vas a encontrar a alguien, tienes que predicar el Evangelio. Y va Felipe y lo hace de una forma sencilla y de una forma obvia. Pablo, ¿qué es lo que hace? Si nos enfocamos en el capítulo 16 de Hechos, primero se encuentra con la chica que tenía ese espíritu de adivinación, la del Evangelio, hay testimonio. Luego que a la cárcel, ¿con quién se encuentra? Con el carcelero, testifica que Jesús es el Cristo, puertas abiertas para otros guardas, para otras personas que son funcionarios, para toda la cárcel. Y luego también tenemos a Lidia, una comerciante, una empresaria con un campo enorme delante suyo. Cuando Dios quiere abrir las puertas, Dios las abre para la evangelización del mundo. Lo único que tienes que hacer es, Señor, yo quiero ser alguien que vea con ojos espirituales mi alrededor, mi campo, para encontrar la oportunidad de poder testificar que Jesús es el Cristo. No sé por qué siempre hacen esto en los teléfonos. Sigo en ello. Ah, no, que era la tablet. Bueno, era Siri, no os preocupéis. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es encontrar las puertas que Dios ha abierto para la evangelización en mi campo de una forma que es natural y que es fácil. Porque eso tiene que ser el Evangelio. Tiene que ser natural, tiene que ser fácil, tiene que ser sencillo. ¿Cómo lo hacían en aquel tiempo? Fácil, natural y sencillo. Algo cómodo.
cuando Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, ¿qué es lo que hacen? Se centran en lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Primero, la fe, y segundo, que hacemos tiendas, que formamos parte del mismo gremio, que somos empresarios en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues vamos juntos a hacer la evangelización del mundo. Y Aquila y Priscila pasaron de ser discípulos a ser Hechos capítulo 16, pero en Romanos capítulo 16, alguien que tenía en su casa una iglesia que era un obrero para la evangelización. Por eso tenemos que encontrar estas puertas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la evangelización? Cuando se levanta el discípulo en el campo. Cuando se levanta el discípulo de la evangelización. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 43. Pablo, ¿qué hace? A través de comprender que Jesús era el Cristo, lo hemos hablado antes, llega a convertirse en un discípulo. Y en aquel tiempo, en aquel lugar, en Damasco, dice la palabra que todo el mundo se sorprende viendo que Saulo, el perseguidor de la iglesia, estaba empezando a predicar sobre Jesucristo. No tenía sentido. Pero es la obra de un discípulo que entiende que Jesús es el Cristo. Son las obras del Espíritu Santo que no tienen sentido. ¿Cómo alguien perseguidor en un día va a poder pasar a ser alguien que sigue a eso que perseguía? A través de la obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Podéis leer los demás versículos. Ellos, siendo guiados por el Espíritu Santo, van al lugar donde tienen que predicar el Evangelio. Y ahí es donde encuentran respuesta. Volvemos al capítulo 16. Pablo, vamos a ir a Roma, vamos a ir a Asia, porque hacia esto, hacia el otro, no sé lo que pensaría Pablo, pero él estaba convencido de que tenía que ir a Asia. Y supongo que nadie se atrevería a rebatirlo. Oye, Pablo, si tú piensas que ir a Asia, ¡a Asia! ¿Y no sería mejor ir a Asia? Y el encabezonado, sí. Y hablando con unos, hablando con otros. Oye, ¿por qué puerto vamos? Oye, ¿por qué lugar? Oye, pues si vamos por aquí tenemos que ir a tal lugar, a tal sitio, porque hay un discípulo que hay para ir. Vale, pues ahí paramos. Y en tal ciudad, y así todo el rato. Hasta que el Espíritu Santo les dice que no vas a Asia, que tienes que ir a Macedonia. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los discípulos. Ahí es donde están aquellos que pueden comprender que Jesús es el Cristo y pueden compartirlo a los demás. ¿Cuál es la obra de Pablo? Vamos a hacer discípulos. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante, yo me quedo en ese primero, donde dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Ahí lo tenéis. Les fue prohibido ni siquiera compartir la palabra. ¿Por qué? Porque no era el lugar ni el tiempo para ellos. Sería en otro momento. Hechos capítulo 19, versículo 21. Vamos a ver dónde estaba el corazón de Dios. 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Ahora, ¿es la idea de Pablo o no? Porque Pablo quería ir a Roma, pero a lo mejor era como Asia. Pablo, que no tienes que ir a Roma, pesado, que tienes que ir a otro sitio. Pero sin embargo, en este momento, capítulo 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí es donde estaban conectando los pensamientos Dios y Pablo. Ay, Pablo estaba yendo por el lugar correcto. Yo lo he sentido, tengo que ir a Roma. Luego Dios mismo se lo confirma. Es que tienes que ir a Roma. Y vas a ir a Roma porque es necesario que compartas allí el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban los discípulos esperando. 27-24. Diciendo Pablo, no temáis, es necesario que comparezca ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Pablo a través del ángel? Como hay un plan en Roma, no temas por tu vida. Como yo quiero que tú estés en Roma,
me da igual lo que ocurra, tú vas a ir a Roma. ¿Y Pablo estuvo en Roma? Pablo estuvo en Roma. Si no, leed el final del libro de los Hechos o leed la historia, que ahí está la historia, como te habla del tiempo en el que Pablo estuvo en Roma. ¿Cuál es el punto, la clave de esto? Que lo único que Dios quiere es que aquellos que tienen el Evangelio vayan a aquellos que no lo tienen. Es tan fácil como eso. Y lo único que tenemos que entender es que Dios va a hacer todo lo necesario para que aquellos que tienen el Evangelio puedan transmitírselo a los que no lo tienen. Y lo único que tenemos que recordar es que yo no necesito nada más que entender que Jesús es el Cristo y es lo único que tengo que compartir a esas personas. Porque retrocediendo al principio es lo único que necesitan. Volver al lugar donde ellos estaban. Por eso Pablo, en medio de una tempestad, donde el 95% de estas situaciones terminan en muerte, le dice: por tanto, oh varones, Pablo se lo está diciendo a los demás, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. No tiene sentido que en medio de una tempestad y de un naufragio tú vayas a los demás y les digas: venga, alégrate. Que es, a ver, teniendo conocimiento de que Pablo es hombre, no me extraña porque somos así los hombres. Cuando le pasa algo a nuestra esposa, ¿qué hacemos? Bueno, venga, anímate, no pasa nada. Y ya se ha solucionado todo, ¿o no? ¿Qué hacen las mujeres? Se sientan contigo, te preguntan e indagan. Pero los hombres, ¿qué hacemos? Bueno, pues no pasa nada, venga. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en ese momento? Venga, no pasa nada, chicos, que no vamos a morir. Pero la verdad, era el resumen de lo que iba a suceder. No os preocupéis, porque nada va a suceder, yo confío en Dios y Él me ha prometido de que no os va a pasar nada. ¿Y por qué? Porque yo tengo que ir a Roma. Y si Dios quiere que yo vaya a Roma, yo iré a Roma. Ahora los pastores Antonio y Juana María están en Montreal. Dios quería que ellos fueran y Dios ha abierto todas las puertas, ha dado las circunstancias para que eso pudiese ocurrir. En el momento que tenía que ocurrir, en las circunstancias que tenían que ocurrir, y ahí está dando y compartiendo el Evangelio y haciendo campamento. ¿Cuál es la finalidad de mi vida? Que yo disfrute primero de que Jesús es el Cristo, de que es mi profeta, sacerdote y rey, que es la respuesta y la solución de mi problema fundamental y de todo lo que ocurre en mi vida. Y después de que nosotros como Iglesia Aposento Alto podamos hacer aquello por lo que hemos sido creados y formados, que es juntos testificar que Jesús es el Cristo. Porque esa es la esencia de la Iglesia y esa es la esencia de la unidad de los creyentes. ¿Qué es lo que quiere decir Iglesia? Que es asamblea de los llamados fuera. Ya lo hemos dicho muchas veces y hemos hecho la etimología en griego. Es la asamblea de ellos, la unidad para poder testificar que Jesús es el Cristo. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene la Iglesia valor. Si no, no sirve para nada y si no, las iglesias cerrarán. Porque como no sirven para nada, al final lo que nos sirve se marchita y se va. Por eso tenemos que disfrutar de la obra perfecta de Jesucristo en nuestra vida y testificar lo único que es necesario para nosotros, que Jesús es el Cristo. Señor y Padre, gracias porque tenemos la respuesta absoluta de nuestra vida. Gracias porque no hay nada más que necesitemos más allá de experimentar y recordar que Jesús es el Cristo. Que Jesús, siendo el Cristo, solucionó el problema de la separación del gran abismo que nos separaba, solucionó el problema del pecado que nos mantenía en esa ley de la muerte y venció y derrotó todo poder y toda obra de Satanás. Como dice la palabra, esa simiente de la mujer está pisando y pisará hasta el final la cabeza de la serpiente. Te queremos agradecer, Señor, que tú nos hayas escogido para la evangelización del mundo. Únicamente danos la gracia para ser valientes y tomar la determinación de ser luz en medio de la oscuridad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.